¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. También hace variedad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte esas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluyen los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Los seres humanos hemos aprovechado la variedad genética y domesticado por medio de la selección artificial a varias especies. Al hacer esto, hemos creado una multitud de razas de maíces, frijoles, calabazas, chiles, caballos, vacas, borregos y muchas otras. Las variedades de especies domésticas, los procesos empleados para crearlas y las tradiciones orales que las mantienen son parte de la biodiversidad cultural. Existen 3 niveles, en cada uno de ellos, desde los genes hasta paisaje o región. Podemos reconocer 3 atributos: composición, estructura y función. La composición es la identidad y variedad de los elementos. Incluye qué especies están presentes y cuántas hay. La estructura es la organización física o el patrón del sistema. Incluye abundancia relativa de las especies, abundancia relativa de los ecosistemas, grado de conectividad, etc. Y por último, la función. La función se encuentran los procesos ecológicos y evolutivos. Aquí se incluye la depredación, la competencia, el parasitismo, la dispersión, la polinización, simbiosis, ciclo de nutrientes, perturbaciones naturales, etc. Niveles de la biodiversidad: genético, específico y ecosistémico. La biodiversidad, que involucra todos los tipos de variedades biológicas, se divide en 3 niveles: genético, específico y ecosistémico. La diversidad genética se refiere a la variedad de genes que existen en los miembros de la misma especie, es decir, su genoma. El genoma se distribuye de forma diferente en cada individuo, es decir, su genotipo. Ya que en la reproducción sexual se combinan los genes de los progenitores, el genotipo de cada individuo se expresa en el fenotipo, es decir, aunque provengan de los mismos progenitores, cada descendiente recibe diferentes genotipos que, al expresarse en fenotipos, presentan características particulares. El siguiente nivel es el de la variedad de especies. En este se manifiesta también la diversidad genética. La variedad de especies conviven en un área geográfica determinada. En los ecosistemas, el número total de especies define la riqueza biológica. Las diferentes especies pueden estar distribuidas en zonas muy amplias que abarcan muchos países, o bien pueden estar únicamente en áreas muy restringidas. Un ejemplo de una especie que esté en áreas muy amplias puede ser la orca, que puede habitar en aguas frías o cálidas de todo el mundo. Por el contrario, la vaquita marina solo habita en el mar Cortés. El último nivel es el de la diversidad de ecosistemas, que se refiere a la variedad de comunidades de organismos que se encuentran en áreas determinadas e incluye las diferentes especies que la componen, los papeles ecológicos que desempeñan los hábitats que existen y los cambios en la composición de especies de una zona a otra. Además de las interacciones de todo tipo que se presentan, los países que contienen mayor cantidad de especies son llamados megadiversos. Ley o norma. Se clasifican principalmente 7 taxones ordenados jerárquicamente: reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Patrones ecológicos son las características que hay que tomar para determinar un ecosistema, población, comunidad, redes tróficas. La ecología es la disciplina que se encarga de estudiar la relación de sistemas vivos entre sí y con el ambiente donde viven. El ecosistema es la unidad de estudio de la ecología. Se encuentran ciertos patrones que obedecen a factores geográficos como la latitud y la altitud, a factores climáticos, orográficos e hidrológicos. Patrones biogeográficos son las características que determinan que una población tenga una determinada distribución geográfica, con un contexto evolutivo. Tales características son procesos de dispersión de las especies, la influencia de los factores ambientales en los sistemas vivos y conceptos de deriva continental y tectónica de placas. La Tierra se divide en 7 regiones biogeográficas: paleártico, neártico, etiópico, neotropical, oriental, australiano y oceánico. Tipos de biodiversidad. Existen 3 tipos de biodiversidad: el alfa, el beta y el gamma. Dentro del alfa vamos a ver la diversidad de especies en un solo lugar. En el beta, las diferentes especies caen en 2 localidades. Y en el gamma, el número de especies totales cae en una región. Factores que explican la gran megadiversidad biológica de México. Factores geológicos, geográficos y culturales. Dentro de los factores geológicos que generan dicha megadiversidad biológica en nuestro país, hay algunas características clave, que son el tipo de roca, de suelo de distintas regiones,
así como los tipos de relieve. Dentro de los factores geográficos, la fisiografía del territorio mexicano es el resultado de la interacción de 5 placas tectónicas: norteamericana, del Pacífico, Ribera de Cocos y del Caribe. Por otro lado, la parte continental del país está conformada por 5 sistemas montañosos, 2 grandes llanuras costeras, una altiplanicie. La gran heterogeneidad del medio físico ha permitido el desarrollo de una gran elevada riqueza de especies, que están integradas a su vez a la gran variedad de ecosistemas. El patrón de distribución de vegetación es el resultado del clima sobre el relieve de construcción geológica determinado. Las culturas prehispánicas domesticaban un gran número de especies como el maíz, el jitomate, el amaranto, la vainilla, la calabaza, el algodón, gran variedad de chiles, diversidad de especies y variedad de nopales y frijoles, así como el cacao, a la vez que usaron cerca de 2000 especies más, tanto silvestres como cultivables con fines de alimentación, terapéuticos, textiles y de construcción. Riqueza de especies, endemismos, domesticación de especies vegetales. Riqueza de especies. La riqueza de especies es el número de especies diferentes en una comunidad particular. Las comunidades con la mayor riqueza de especies tienden a estar en áreas cercanas al ecuador, las cuales tienen una gran cantidad de energía solar, que mantienen una alta productividad primaria, temperaturas cálidas, grandes calidades de lluvia y pocos cambios estacionales. Las comunidades con menor riqueza de especies se encuentran cerca de los polos, obtienen poca energía solar, son frías, secas y menos propicias para la vida. Endemismos es un término utilizado para indicar la distribución de una especie está limitada a un determinado ambiente geográfico y que no se encuentra de forma natural en ninguna parte del mundo. El endemismo surge como consecuencia de la especiación que se provoca ante la aparición de barreras naturales que impiden el intercambio genético. Es una modificación de las características propias de una especie. A causa del aislamiento se producen cambios profundos. Esos cambios genéticos se originan por factores genéticos que han sido influidos por la alimentación, clima, etc. Y estos cambios se van a transmitir a las generaciones sucesivas. Por ejemplo, las cactáceas en México cuentan con un 77%, mamíferos 32%, aves 11%, bosques de coníferas 70%, plantas particulares 50%. La domesticación de especies vegetales es el proceso en el cual una planta silvestre se transforma en planta cultivada, cuyo principal responsable es el hombre. Es por ello que una planta domesticada depende total y exclusivamente de él. Comenzó hace unos 10.000 años en varios puntos claves de la Tierra, en lugares considerados las mejores condiciones climáticas perfectas para la sedentarización de la sociedad. Por ejemplo, el trigo, aceitunas, arroz, frijol, maíz, etc. Factores que afectan la biodiversidad: alteración de los hábitats, comúnmente por un cambio en los ecosistemas; sobreexplotación del suelo, mayormente por la extracción de minerales y rocas del suelo provocando desequilibrio ambiental; contaminación química, se refiere a los desequilibrios ecológicos producidos por sustancias tóxicas provenientes de fuentes industriales, tales como óxidos de azufre, de nitrógeno, oxidantes y lluvia ácida; cambio climático, a menudo se relaciona con cambios en los patrones regionales del clima. Este problema implica el incremento de dióxido de carbono, lo cual produce alteraciones regionales y efectos locales como la desertificación, afectando diferentes ecosistemas como arrecifes de coral, manglares y humedales. Y no menos importante, también cabe mencionar que la educación que tengamos con respecto al tema nos ayuda a evitar que todo esto se lleve a cabo. La biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo, y la especie humana depende de ella para sobrevivir. De manera muy irónica, es que la principal amenaza para la biodiversidad es la acción humana, la cual se manifiesta a través de la deforestación, los incendios forestales y los cambios en el clima y en el ecosistema. El daño causado a la biodiversidad afecta no solo a las especies que habitan en un lugar determinado, sino que perjudica la red de relaciones entre las especies y el medio ambiente en el que viven. Su importancia se puede sintetizar en dos rasgos esenciales. Por un lado tenemos que es el fruto del trabajo de millones de años de la naturaleza, por lo que su valor puede llegar a ser incalculable e irreemplazable. Por el otro tenemos que es garantía para el funcionamiento correcto del sistema que forman los seres vivos, junto con el medio en el que viven y al que contribuyen para su supervivencia.